Les invito para que leamos en Efesios capítulo 5, versículo 21. Iniciemos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Una vez más, someteos unos a otros en el temor de Dios. Bien, hermanos, voy a hablarles un tema que lo he titulado la sumisión. Amén. El texto dice someteos. Someterse, sumisión. Unos a otros. Es decir que, aunque aquí está hablando a la pareja, al matrimonio, al hombre, a la mujer, tiene trascendencia a toda la iglesia. Someteos unos a otros. Y quiero que pensemos entonces en esa palabra, sumisión. Vamos a mirarlo. ¿Qué quiere decir la palabra sumisión? Es una palabra griega que en el Nuevo Testamento es upotasso, y significa poner debajo o acomodar por debajo. Así que la sumisión es someterse, es como quien dice cargar o sobrellevar. Por tanto, la sumisión se deriva de un reconocimiento ¿de qué? Del orden y la autoridad. Si hay sumisión o sometimiento, habrá orden y por ende autoridad. Donde no hay sometimiento, no hay orden. Y entonces todo será un caos. Hay otra palabra que filosóficamente tiene el mismo significado, es muy poco lo que puede variar, y es la palabra sujeción. Sujeción en la Biblia se refiere a la actitud de humildad y respeto hacia autoridades y líderes legítimos como padres, pastores, líderes y sobre todo sometimiento a Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos de someterse o sujetarse, ponerse por debajo para sobrellevar, soportar, llevar con humildad, con respeto, ¿hacia quiénes? Hacia las autoridades. Y sobre todo a la autoridad de Dios. Toda autoridad proviene de Dios. El creador del cielo y de la tierra, y tenemos la obligación de someternos a Él, al Señor. Santiago 4:7 dice,
Santiago 4:7. Santiago 4:7. Ya. ¿Qué dice ahí el texto? Dice, someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios es respetar la autoridad de Dios. Someterse a Dios es obedecer la palabra de Dios. Y cuando el hombre se somete a Dios, le resiste al diablo y el diablo tiene que huir. Así que sin sumisión, las cosas entran en el caos. Ya que todo el mundo quiere estar al mando, todos quieren mandar. Y ese es el problema del hombre, porque nadie quiere someterse o sujetarse, todos quieren mandar. Cuando entendemos entonces que someternos significa obedecer, respetar y que sea Dios el que gobierna la autoridad suprema a quien nosotros estamos dispuestos a obedecer. En nuestra cultura moderna celebramos la libertad. Hablamos de libertad, la igualdad, la individualidad. Qué bueno todo eso. Animando a las personas a pensar y actuar por sí mismos, por sí mismas. Cuando escuchamos la palabra sumisión, nos estremecemos porque contradice esta forma de pensar. Al someternos es ceder el poder o autoridad a otra persona. Y entonces tengo que someterme al líder, al pastor, a la autoridad, a Dios. Pensemos pues, cuando la gente lee la Biblia, cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, puede presentarse en algunas controversias, porque en la Biblia Dios hace múltiples mandatos que involucran su misión. Por eso es que algunos dicen que la Biblia es machista. Porque la Biblia sí establece orden, establece autoridad. Y si queremos que haya orden, necesitamos someternos. Si no es así, es difícil. Si no hay sometimiento, no hay orden. No hay autoridad. Entonces es importante
que empleemos las herramientas de la hermenéutica, es decir, estudiando la interpretación de los textos bíblicos. Porque Dios no habla por hablar ni habla caprichosamente. Cuando Dios habla, es porque Dios sabe. Dios es sabio. Que lo que Él dice es lo que el hombre necesita para caminar ordenadamente. Amén. Así que en primer lugar nos podemos preguntar, ¿qué dice la Biblia sobre los parámetros de la sumisión? ¿Qué dice? Esa sería la pregunta o el interrogante que tenemos. Según la Biblia, la máxima autoridad es Dios. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. Mire el orden que Dios establece aquí. Que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué quiere decir? Que los varones estamos sometidos a la autoridad que es Cristo, la cabeza. De todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Que la mujer debe someterse a la autoridad del varón. Eso es lo que riñe con la sociedad hoy, ¿cierto? Por la igualdad de derechos y todo esto que ya ustedes conocen bien. Eso riñe. Pero cuando Dios lo establece así, hermano, hay que decir, Dios tiene la razón. Amén. Y dice, y dio la cabeza de Cristo. Entonces, ahí hay un orden de autoridad. Dios, Cristo, el hombre, la mujer. ¿Y es así, hermanos? Porque aquí no hablamos por hablar, hablamos lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Jesús nos dio ejemplo, enseñanza de vida, y Él mismo demostró lo que es la sumisión o el sometimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 38 al 40? Dice él, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino de la voluntad del que me envió. Hay un sometimiento a la autoridad suprema. Jesús nos dio ese ejemplo. Al final de su vida en la tierra, cuando está orando en el huerto de Getsemaní, ahí miramos un acto de sumisión. Mateo 26, 39. Ahí él está orando y dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Estoy leyendo en una traducción nueva. Pero no sea la que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es decir, no se haga mi voluntad,
yo me someto, hágase tu voluntad. Yo estoy por debajo. Entonces, cuando uno mira esos ejemplos de sujeción o sumisión o sometimiento, aprendemos de Dios. Los cristianos estamos llamados a seguir ese ejemplo de sumisión a la máxima autoridad. Lucas 6:46. Coloquemos el texto. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es que si Él es el Señor, está en autoridad. Y yo estoy por debajo de esa autoridad. Si Él es el Señor, yo debo someterme. Porque si no hacemos lo que manda el Señor, entonces no hay sumisión, no hay sometimiento. Y si no hay sumisión, entonces no hay autoridad. Cada uno hace lo que quiere. Amén. Número 2, nos preguntamos, ¿por qué y cuándo deberíamos someternos a otras personas? ¿Por qué y cuándo? Primero, la razón por la que debemos someternos a los demás, llámese el líder, llámese el presidente, llámese el pastor, llámese los directivos, llámese consistorio, llámese las autoridades civiles. Mire, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. ¿Quién lo está diciendo? Dios en su palabra. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Entonces, someternos a las autoridades humanas es un mandato de Dios. Amén. Y a veces nosotros decimos, pero ¿qué voy a someterme a la autoridad de ese impío? Si es que ese alcalde, ese gobernador o ese presidente es esto y lo otro. Hermano, la autoridad la da Dios y lo vamos a ver más adelante. Que el hombre sea un impío, que el hombre sea esto, lo otro, eso es cuestión del hombre. Pero para que haya orden tiene que haber autoridad. Amén. ¿Qué dice entonces Romanos 13, 1 al 5? Vamos a mirarlo, hermana, búsquelo. La autoridad, debemos someternos a los demás como lo haríamos a Dios. 13, 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Oiga eso, no hay autoridad sino de parte de Dios. Que el funcionario sea un impío es otra cosa.
pero la autoridad es de Dios, porque cuando hay autoridad hay orden, hay sometimiento, tenemos que someternos. Hay cosas que no nos gusta, pero eso es lo que Dios nos enseña en su palabra, sumisión. Entonces dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Seguimos hasta el 5. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario, oiga eso hermano, es necesario estarle sujetos. Sujeción, sumisión, sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces ahí está claro cómo Dios nos manda a obedecer y a someternos a las autoridades porque han sido establecidas por Dios para que haya orden. Amén. Gloria a Dios. La Biblia nos da muchos ejemplos de quién debe someterse a quién. Y mire, rápidamente quiero que miremos esto. Amén, gloria a Dios. A las esposas, que seguramente no me dicen amén. A las esposas se les dice que se sometan a sus esposos. Primera de Pedro 3, 1 al 6. Vaya listando la cita, hermana. Y a su vez, los esposos, que seguramente tampoco van a decir amén, deben amar a sus esposas como a sí mismos. Primera de Pedro 3, 7 y Efesios 5, 22. Vamos a leer las citas. Primera de Pedro 3, 1 al 6 para las esposas. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Yo sí decía que no me iba a decir mucho amén. Lo comprobé, dijo una hermana. Asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas. Seguimos hasta el 6. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos o de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible,
que es de grande estima delante de Dios. Porque así, oído hermanas, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Amén. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Sara era muy respetuosa. Abraham le decía, Sara, mi Señor. Sara, hágame el favor. Bueno, mi Señor. Así dice la Biblia. Llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amén. Ahora viene para los maridos el siguiente versículo, el 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Bueno, ahí poco a poco van resultando los amenes. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Quiere que Dios oiga su oración, hermano? Bueno, viva sabiamente y déle honor a su esposa como a vaso más frágil. Gloria a Dios. Y vamos a Efesios 5, 22 al 33. Efesios 5, 22. Bueno, es un pasaje que ustedes lo conocen bien. Ahí habla a las casadas y habla a los maridos. A las casadas les habla de estar sujetas y a los maridos les habla de amarlas. Gloria a Dios. Respetando así el orden o la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia. Los niños y los jóvenes deben someterse a sus padres y ancianos. Primera de Pedro 5, 5 y Efesios 6, 1 al 3. Primera de Pedro 5, 5. Habla a los jóvenes. Amén. Igualmente jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Amén. Están sujetos a los ancianos y todos sumisos, sumisos, unos a otros, revestidos de humildad. Jóvenes, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Efesios 6, 1 y 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. Seguimos, verso 2 hasta el 3. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Ese mandamiento de honrar a padre y madre tiene promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Los hijos que honran al padre tienen esa promesa. Le va bien
y será de larga vida sobre la tierra. Y que la vida de muchos jóvenes se le ha cortado porque son malos hijos, porque deshonran a sus padres. Pero aprendamos de la palabra de Dios. Amén. Los padres deben criar a sus hijos en el temor de Dios. Los esclavos deben obedecer a sus amos. Los amos deben tratar a sus siervos con justicia. Amén. Bueno, todo eso es lo que encontramos ahí en la palabra del Señor. Pero quiero avanzar más porque el tiempo se nos está acabando. Sometimiento a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Mire, hermano, quiero compartirles este concepto que encontré de un predicador, escritor, y él dice esto. Voy a leérselo. Amén. El creyente no está de acuerdo con la anarquía. Cuando no hay ley, no hay autoridad, no hay orden. Si no hay orden, es un caos, es una anarquía donde todo mundo hace lo que quiera sin control. El creyente no está de acuerdo con la anarquía ni con las revoluciones que, so pretexto de cambiar el orden social procurando el beneficio de los oprimidos, por vía de hecho, por violencia o por guerras, envuelven a naciones enteras en derramamiento de sangre, en destrucción de la sociedad, para traer un cambio social, como un autor expresaba, destruyen al mundo para salvar al mundo. El cristianismo no es anarquía. El cristianismo tiene un sentido claro de autoridad suprema de Dios y las autoridades delegadas por Él. Me pareció importante. Ese es el cristiano que se somete, que respeta las autoridades. Gloria a Dios. Hoy estos mismos conceptos se pueden aplicar a los jefes, a los empleados, a los creyentes, a los líderes. Porque es que, hermano, todos estamos bajo autoridad. Todos. Y por encima de la autoridad que consideremos más alta aquí en la tierra, por encima de ellos está Dios. Es la autoridad suprema. Amén. Gloria a Dios. Nos preguntamos ahora, ¿qué debemos hacer si las autoridades nos piden que desobedezcamos a Dios? Es que hay que someternos, pero si nos piden la autoridad que desobedezcamos a Dios, ¿qué hacer ahí? En estos casos debemos someternos primero a la autoridad superior que es Dios. Hechos 5, 27 al 29. Hermana, búsquenos el texto para leerlo. Amén. Hechos 5, 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Están hablando de Jesús.
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En ese caso, tendremos que desobedecerle al hombre para obedecerle a la autoridad suprema que es Dios. Naturalmente que esto nos va a conducir a la persecución, al martirio, a la cárcel, qué sé yo, tantas cosas que pudieran venirse. La Biblia dice en Hechos 5, 40 y 41, hermana, colóquenos la cita, Hechos 5, 40 y 41. Gloria a Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos. El desobedecer al hombre le llevó esas consecuencias. Azotados. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Denle gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a concluir con esto. En conclusión, la sumisión enaltece la vida del cristiano. El que se humilla será enaltecido. La sumisión requiere obediencia. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. La sumisión requiere obediencia. Tito 3:1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que obedezcan. Primera de Pedro 2, 17 y 18 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahí está, hermanos, una enseñanza acerca de la sumisión o sujeción. Dios nos enseña esto para el bien, para bien de la vida, para el orden, para el respeto, para que vivamos la vida que agrada a Dios, reconociéndolo a Él como la autoridad suprema.